Activamos acá. Gracias por recordarlo. Perfecto. Bueno, esperemos que se carguen un poquito más de espectadores. Y damos inicio. Pero sí, la transmisión en Facebook ya se inicia. Bueno, siendo las 5:30, damos comienzo nomás. Señoras y señores, como ustedes saben, la Cátedra de Teoría del Derecho del profesor Alejandro Vergara, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con el programa de Derecho Administrativo Económico, les damos la bienvenida a este ciclo Juristas, la doctrina como fuente del derecho. Este ciclo, como saben, comenzó en agosto del año pasado y va a continuar durante todo este año con 2 encuentros mensuales enfocados cada uno en distintos juristas. En cada uno de estos encuentros, especialistas de distintas universidades nacionales y extranjeras realizarán una exposición según el jurista en estudio, abriendo al final una breve discusión entre los ponentes y la participación del público a través de preguntas. Hoy, en mi calidad de subdirectora del programa, les doy la bienvenida a este 19º encuentro que hemos titulado Historiadores del Derecho, Lastarria, Bascuñán, Eizaguirre y de Ávila. Agradecemos a los expositores desde ya, a los profesores, ayudantes y estudiantes presentes, y a continuación Alejandro Vergara, director del ciclo, presentará este encuentro. Muchas gracias, Sabrina. Buenas tardes a todos a quienes nos siguen en este ciclo de juristas. Saludo en especial a nuestros 4 profesores invitados: Eric Palma, Felipe Vicencio, Javier Infante y Antonio Duñac, a quienes nombro, por cierto, en el orden de sus exposiciones. Saludo también a nuestras y nuestro ayudante, 3 biógrafas y un biógrafo: Constanza González, Andrea Soto, María Fernanda Edo y René Larrocó. Saludo también a ambas coordinadoras de este ciclo, Sabrina Fejer y Francisca Rendi. Amigas y amigos todos. Hoy el ciclo se adentra nuevamente en la historia del derecho. En efecto, gracias a las exposiciones de los 4 especialistas que nos acompañan, revisaremos la figura de 4 grandes historiadores del derecho de nuestro país: José Victorino Lastarria, Aníbal Bascuñán, Jaime Eizaguirre y Alamiro de Ávila Martel. En encuentros anteriores ya nos hemos encontrado con varias figuras de juristas relacionadas con la historia del derecho. En efecto, hemos visitado en 2 ocasiones a Savigny, en el segundo encuentro de agosto del año pasado y en el 17º encuentro de abril de este año. Savigny, como sabemos, fue el jefe o promotor intelectual de la Escuela Histórica del Derecho, aunque la alusión a escuela histórica dice relación más bien a un método de análisis que a la disciplina de la historia del derecho. Es más clara la condición de historiador del derecho en el caso de Lastarria, quien a la vez fue un constitucionalista o un facedor de constitución. Esa faz de constitucionalista fue analizada en nuestro 4º encuentro de septiembre del año pasado. Lo visitamos nuevamente ahora como historiador del derecho. En todo caso, se podría considerar que el ciclo completo de juristas está íntimamente conectado con la historia del derecho, pues hemos traído aquí a relevantes juristas del pasado, lo que ha dado motivo no solamente a la revisión de sus figuras, sino de varias doctrinas o dogmas suyos, conectados con la historia de las ideas jurídicas. Es el caso de Andrés Bello, de Jeremy Bentham, de Valentín Letelier, de Cesare Beccaria, en fin, de Jhering, de Puchta y Thibaut, entre varios más. Podríamos decir, hemos visitado juristas importantes de la historia, pero no habíamos visitado la historia del derecho como disciplina. Esta vez hemos elegido a 4 figuras de la construcción de la disciplina de la historia del derecho en nuestro país. Todos ellos nos han enseñado que la historia jurídica especializada, esto es, de cada disciplina o de cada institución jurídica, es un antecedente fundante de las características actuales de la disciplina o institución o del derecho todo. Algunos de ellos han conformado incluso, como se ha planteado, una llamada escuela de historiadores del derecho. Solo a través de la historia del derecho, es verdad, es posible descubrir el nacimiento y desarrollo hasta nuestros días de las instituciones e ideas jurídicas.
Para ello, existen técnicas que los historiadores del derecho van depurando poco a poco. No se trata simplemente de hacer una colección de leyes, costumbres, jurisprudencia o libros de doctrina antiguos. Es necesario revisar esos materiales, por cierto, para hacer una propuesta a los juristas del presente. Pareciera que los historiadores del derecho están anclados en el pasado, y quizás esa mirada retrospectiva nos ilumine nuevamente hoy para tener elementos de comprensión de lo que nos depare en el futuro. Hoy revisitaremos entonces ese pasado a través de 4 juristas del pasado: Lastarria, Bascuñán, Eizaguirre y de Ávila. Estimados Eric, Felipe, Javier y Antonio, les estamos muy agradecidos por haber querido compartir su conocimiento y su valioso tiempo con nosotros en este encuentro dedicado a los juristas de la historia del derecho. Muchas gracias. Les dejo con Francisca Rendig, coordinadora del ciclo. Buenas tardes, seré su moderadora el día de hoy. El encuentro se estructurará de la siguiente manera. Para comenzar, alumnos ayudantes presentarán una breve biografía de cada uno de los juristas a los que está dedicado este encuentro, de 5 minutos cada uno. Luego, los profesores presentarán sus exposiciones, serán 4 de 15 minutos. Para continuar, los exponentes podrán dialogar entre ellos y finalmente abriremos un espacio de diálogo y preguntas con el público. Desde ya los invitamos a dejar sus preguntas en el chat que hemos habilitado para ello. Iniciamos entonces con las biografías. En paralelo se proyectará una línea de tiempo que hemos elaborado con la ayuda de los ayudantes para ver los contextos en que vivieron estos juristas. Invito entonces a Constanza González a conectarse y encender su micrófono. Constanza es ayudante de Historia del Derecho de la Universidad de Chile y presentará una biografía de José Victorino Lastarria. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Ya. José Victorino Lastarria fue un pensador liberal, escritor, intelectual y político, diputado en 7 periodos y senador en 2 periodos consecutivos. Además, fue ministro durante los gobiernos de José Joaquín Pérez y Aníbal Pinto, embajador de Chile en el Perú y ministro de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Finalmente fue decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Fue hijo de Francisco de Asís Lastarria y Carmen Santander. Su padre era comerciante y un minero poco afortunado en sus empresas. Él nació en Rancagua el 23 de marzo de 1877. En esa misma ciudad realizó sus primeros estudios, pero al recibir una beca del gobierno, se trasladó a Santiago para continuarlos en el Liceo de Chile. En 1829, cuando el colegio en el que estudiaba, que era dirigido por José Joaquín de Mora, tras el triunfo de la Revolución por la parte conservadora, fue expulsado del país dejando de apadrinar el colegio, por lo cual Lastarria pasa al Instituto Nacional. Realizó sus estudios superiores con Andrés Bello, quien en 1834 empezó a enseñar los cursos de gramática y literatura y derecho romano, español y español. En 1836 formó su formación con Andrés Bello cursos con otros profesores de la especialidad. Entre 1837 y 1838 completó su instrucción en materias legales con práctica forense realizada en la Academia de Leyes, obteniendo su título de bachiller. En marzo de 1839 rindió su examen de abogado ante la excelentísima Corte Suprema, recibiendo su título. El 6 de mayo de 1839 se casó con Jesús Julia Villarreal, con quien tuvo 12 hijos e hijas. Entre ellos podemos mencionar a Marcial Lastarria Villarreal, diputado en 5 periodos legislativos entre 1856 y 1891, y a Victorino Aurelio Lastarria Villarreal, destacado ingeniero dedicado al desarrollo de obras ferroviarias e hidráulicas, quien además diseñó y participó en la construcción del acueducto de Malleco. En 1842, junto a un grupo de alumnos del Instituto Nacional, crea la Sociedad Literaria de 1842, la que tenía una clara identificación con el pensamiento liberal en esa época. Y más tarde, en 1843, formó el plantel de los profesores iniciales de la Universidad de Chile, donde destacan Francisco Bilbao, Salvador Sanfuentes y Alberto Blescan. En 1848, Lastarria se vincula con la Sociedad de la Igualdad, que buscaba acabar con el gobierno conservador de la época, del presidente José Joaquín Prieto y de la Constitución de 1833. En 1850 es detenido y expulsado a Lima.
Al año siguiente regresa para participar en la Revolución de 1851, la que buscaba anular las elecciones que dieron triunfo a Manuel Montt, y debió escapar de nuevo al Perú cuando esta fracasa. En Lima se unió con otros exiliados que buscaban el apoyo internacional para sacar del poder al gobierno conservador que dirigía el país en ese momento. Por consejo de Francisco Bilbao, en 1853 volvió a Chile y se instaló en Valparaíso, en la cual entra en contacto con la masonería y se une a la logia de Unión Fraternal. Escribió sobre literatura, política, geografía, historia y derecho, además de explorar el cuento y la novela corta. Su obra como ensayista y literato estuvo íntimamente ligada a su actividad política. Su libro más recordado es el de sus memorias, Recuerdos literarios entre 1878 y 1885, en los cuales abarca la situación literaria chilena desde la organización del Instituto Nacional hasta 1877. Fue discípulo de José Joaquín de Mora y Andrés Bello. Finalmente, en la ciudad de Santiago, el 14 de junio de 1888, fallece producto de una breve neumonía a los 71 años, dejándonos un legado para nuestro país, siendo uno de los intelectuales liberales más fructíferos del siglo XIX. Eso, muchas gracias. Gracias. Invito a Andrea Sotomayor a conectarse y encender su micrófono. Andrea es ayudante de Historia del Derecho de la Universidad de Chile y presentará una biografía de Aníbal Bascuñán. Adelante. Muchas gracias. Bueno, Aníbal Bascuñán Valdés fue un jurista chileno nacido el 4 de noviembre de 1905 en Santiago de Chile, hijo de Washington Bascuñán Astaburuaga y Luz Valdés. Su cónyuge fue Berta Valdés Freire, con quien tuvo 2 hijos, uno de los cuales es José Antonio Bascuñán Valdés, quien fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile durante 2 periodos. De acuerdo a sus cercanos, Aníbal Bascuñán era un entusiasta lector y aficionado por la pintura moderna y la escultura, a tal punto que llegó a confeccionar algunos bustos de calidad en madera. Asimismo, fue atleta estudiantil y un aficionado y promotor de los deportes entre los universitarios. Con una situación acomodada, realizó sus estudios en el Liceo Alemán de Santiago para luego ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, en donde estudió durante 1 año, ya que continuó su carrera en la Universidad de Chile, periodo en el cual conoció a Juan Antonio Irribarren, quien influyó en su futuro académico. Terminada su licenciatura, se trasladó a España para cursar el doctorado en Derecho de la Universidad Central de Madrid, obteniendo el grado con las más altas calificaciones e inspirándose por Rafael Altamira, a quien consideró su maestro por excelencia. Posteriormente, continuó sus estudios asistiendo a cursos de especialización en las universidades de París, de Berlín y de Milán. En 1931, el profesor Bascuñán se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como director del Seminario de Derecho Público. Durante este tiempo, obtuvo el título de profesor extraordinario en Historia del Derecho y en Introducción del Estudio del Derecho. Luego, en 1932, se convirtió en profesor ordinario de la Cátedra de Historia del Derecho, paralela a la del profesor Irribarren. Fuera de la facultad, tuvo la jefatura de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de Chile entre los años 1947 y 1957, y de la sección de Educación Física en el Ministerio de Educación Pública, basándose en su experiencia como atleta estudiantil y su condición de fundador y presidente del Club Deportivo de la Universidad de Chile. Fue por un periodo secretario del Consejo de Monumentos Nacionales y abogado de la Contraloría General de la República y consejero de la Editorial Jurídica de Chile. Asimismo, actuó en varias reuniones internacionales como representante de la Facultad de Derecho y del Gobierno de Chile, respectivamente. Entre sus principales obras se encuentran 2 de ellas publicadas en 1954, Elementos de Historia del Derecho, en el cual desarrolló todos los temas, pero mayoritariamente aquellos sobre los que efectuó una investigación directa y que significaron una renovación en la cátedra. Estos son Introducción a la Historia del Derecho e Historia del Derecho Indoamericano. La segunda obra fue Pedagogía Jurídica, donde reconoció como óptima la preparación de estudiantes en Derecho Positivo, discrepando de los métodos de estudio enciclopédicos de la época y planteando el establecimiento de cursos institucionales panorámicos con participación activa de los alumnos. Don Aníbal Bascuñán modernizó la enseñanza de la historia del derecho, tanto en su forma como en su fondo, al lograr eliminar el programa enciclopédico, existente por uno que dividió el estudio en las nociones preliminares,
el derecho español, el derecho indoamericano, el derecho hispanoamericano y el derecho chileno. Además, introdujo una pedagogía activa a través de la búsqueda de contacto directo de los estudiantes con las fuentes de conocimiento y de una efectiva participación de estos en el curso. Asimismo, dentro de la universidad logró la fundación de la Escuela de Derecho, del Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas y de su club deportivo. El profesor Bascuñán fue un seguidor de las ideas de Letelier, quien decía que las universidades eran difusoras de verdades adquiridas, pero también, y ante todo, descubridoras de verdades ignoradas. Fueron estas ideas reformistas las que generaron el aprecio internacional a su obra, manifestándose a través de la reedición de sus escritos tanto en Perú, Argentina como Uruguay. Además, con su trabajo y obras, logró influenciar a dos grandes historiadores jurídicos del país, Alamiro de Ávila Martel y Manuel Salvá Monguillo. El doctor Aníbal Bascuñán falleció en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1988 a los 83 años de edad. Gracias. Para continuar, invito a María Francisca Aedo a conectarse y encender su micrófono. María Francisca es ayudante de Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presentará una biografía de Jaime Eizaguirre. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes a todos. Bueno, el profesor Jaime Miguel Eizaguirre Gutiérrez nació el día lunes 28 de diciembre en el año 1908 en la ciudad de Santiago de Chile. Fue el segundo hijo del matrimonio de Ramón Eizaguirre Hels y Amelia Gutiérrez León, sucediendo a su hermano mayor Ramón. Sus primeros años de vida se desarrollaron en el seno de una familia profundamente religiosa, como señala el profesor Villalonga. Esta crianza católica se transformaría en uno de los principales pilares sobre los cuales fundaría su vida profesional y personal. Su familia ha sido descrita por Martínez como parte de un elevado nivel social, descendientes de Agustín Eizaguirre. Sin embargo, siempre fueron caracterizados por mantener una vida austera. Como cuenta Celis Muñoz, durante el año 1916, la familia sufrió la pérdida de su padre, y así su educación pasó a estar en manos de su tío, Monseñor Miguel León Prado, hasta que obtuvo el grado de bachiller en Humanidades. Comenzó su vida como estudiante un par de años antes de esta triste pérdida en el Liceo Alemán de Santiago de la Congregación del Verbo Divino, donde sería influenciado por sus maestros tales como el padre Eduardo Ludemann y su profesor de castellano Eduardo Solar, como menciona Aranguis. Durante un complejo contexto político y en el año 1925 comenzó sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Sin embargo, más allá de sus estudios, esta fue la época de su vida en que pudo contrastar su pensamiento religioso y entregarse a la fe y al credo católico como plantea Martínez. A pesar de la agitada época que vivía la nación, su interés nunca se posó en la política, según cuenta Tallé. Esta postura no cambiaría a lo largo de su vida y ha sido atribuida por algunos a la influencia del padre jesuita Fernando Vives. Con su tesis sobre privilegios diplomáticos aprobada con distinción máxima, obtuvo su grado de licenciatura en 1931, aunque nunca ejerció la abogacía por amor a la justicia, como alguna vez mencionó. Al año siguiente comenzó su labor docente como ayudante de la Cátedra de Historia del Derecho dentro de su misma escuela, ascendiendo a profesor auxiliar durante el año 1934 y finalmente como profesor titular en el año 1938. Durante el año 1934 contrajo matrimonio con Adriana Filipe Izquierdo y con quien tuvo 5 hijos. Posteriormente se desempeñó como profesor de la Cátedra de Historia Constitucional a partir del año 1941, dentro de la misma facultad, y luego como profesor de Historia del Derecho chileno. Dentro de ellas tuvo destacados alumnos que lo recordarían a lo largo de sus vidas, tales como Gonzalo Vial y Jaime Guzmán, quienes lo describieron como un profesor incomparable por su elocuencia y sus conocimientos, y definitivamente como irreemplazable desde un punto de vista humano. Dentro de su trayectoria profesional destacan no solo su labor docente tanto en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile, sino la publicación de sus grandes obras históricas. En el año 1942 publicó su célebre obra Ventura de Pedro de Valdivia, y los años siguientes vendrían enriquecidos de sus admiradas publicaciones. En el año 1946 publicó O'Higgins, seguido por la compilación de ensayos Hispanoamérica del Dolor. En 1959 publicaría Historia del Derecho y en el año 1965 el primer tomo de Historia de Chile, seguido por su Historia de las Instituciones Políticas y Sociales de Chile al año siguiente. Todas estas importantes obras fueron acompañadas de otras publicaciones y por sobre todo de importantes iniciativas que llevó hacia adelante, tales como la fundación de la revista Finisterra en 1954 y la fundación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica, además de la revista Historia en 1961.
Esta acontecida trayectoria profesional fue acompañada de un carácter que disfrutaba de la vida en su simpleza y que apreciaba fervientemente las artes, la música y por sobre todo la liturgia, como describe Hanich. Como él mismo diría en alguna entrevista una vez, ante $1.000.000 y las meninas de Velázquez preferiría las meninas, por ser un canto a la igualdad esencial del hombre. El día 17 de septiembre de 1968, Chile perdió en un trágico accidente automovilístico a un profesor y persona que lo admiró con ahínco y que dedicó fervientemente una vida a la reconstrucción de su historia y su identidad patria. Como diría Garay, nuestro país perdería a quien desafió el paradigma histórico que relegaba la identidad chilena solo desde los años de su independencia, levantando y consagrando el periodo indiano en la historia de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar las biografías, invito a René Larrocau a conectarse y encender su micrófono. René es instructor de Historia del Derecho de la Universidad de Chile y presentará una biografía de Alamiro de Ávila. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Alamiro de Ávila nació en Valdivia el 2 de enero de 1918. Sus padres fueron don Alamiro Ávila Radrigán y doña Olga Martel Herrera, ambos profesores de castellano. Tuvo una hermana, María Olga. En 1943 contrajo matrimonio con Ana Sacerdote, de nacionalidad italiana y con estudios en letras. Ambos compartieron hogar en una casa desaparecida de Providencia, esquina de Carlos Antunes y Los Crisantemos. El maestro se crió en un ambiente metódico y humanista, siempre rodeado de una muy buena biblioteca, abundante en libros de literatura española. Ya en Santiago se matriculó en el Liceo de Aplicación, recibiendo clases de Eugenio Pereira Salas y Guillermo Izquierdo, ingresando en 1935 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que aún impartía clases en la Casa Central de la Alameda. 3 años después se trasladaría al magno edificio de Pío IX. En 1936 se inscribió en el curso de Historia del Derecho, que impartía quien sería su maestro y amigo de ahora en adelante, Aníbal Bascuñán Valdés. Postuló al año siguiente a ser ayudante agregado de ese ramo y ganó ese concurso, ascendiendo a profesor ordinario en 1949, sumando en 1955 la cátedra de Derecho Romano, ejerciendo ambas 4 décadas consecutivas. También cabe destacar que es mérito suyo la fundación de la Revista Chilena de Historia del Derecho en 1959, y supo ser director del Seminario de Historia del Derecho en los 50 y el Departamento de Ciencias del Derecho en los 70, recibiendo finalmente de su alma mater la distinción de profesor emérito en 1988. Asimismo, asumió en 1961 la dirección de la Biblioteca Central de la Universidad, llevándola a ser, en palabras del profesor Felipe Vicencio, acá presente, la segunda biblioteca especializada en asuntos e impresos chilenos detrás de la Biblioteca Nacional. Si hablamos de la calidad humana, del espíritu detrás del historiador, los testimonios son todos contestes en rescatar y ensalzar su erudición, disciplina, generosidad y su interés por áreas que no habían sido tratadas ampliamente, así como su predilección por obras breves y nada barrocas, la gran mayoría realizadas en colaboración con sus contemporáneos y discípulos. Ninguno de ellos pone en duda su amor por la Universidad de Chile y por rescatar su historia más profunda. Asimismo es conocida la pasión de don Alamiro por la bibliofilia, habiendo dirigido largos años la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, fomentando siempre la difusión de obras raras por medio de ediciones facsimilares o especiales. Pero no es tan sabida su justa fama como numismático, la cual se habría originado al entrar en contacto con monedas romanas en su época universitaria. Si bien recibió en 1941 una beca del gobierno francés para doctorarse en la Sorbona, la invasión alemana trastocó el plan, el cual terminó convirtiéndose en estadía de investigación en Argentina, trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con los maestros Ricardo Levene y Claudio Sánchez Albornoz. A España pudo viajar recién en 1952, bajo el auspicio del último, y manteniendo contacto con el romanista Álvaro Dors. Pasó luego a Roma, donde luego hizo clases en La Sapienza, bajo la tutela del profesor Vincenzo Aranjo Ruiz. En la década de 1970 viajaría esta vez al Reino Unido, a estudiar directamente el archivo de Lord Cochrane. En esta larga actividad creó grandes amistades con sus coetáneos en el extranjero, como el argentino Ricardo Sorraquín Becú, el español Alfonso García Gallo, los italianos Francesco Calasso y Filippo Gasali, el norteamericano Lewis Hanke, y acá en Chile, entre sus compatriotas, cabe destacar a Jaime Aguirre, Manuel Salvat Monguillot y a Hugo Heinz Espíndola. Y ni hablar de su largo legado de discípulos en Chile. En Historia del Derecho tiene lugar privilegiado el profesor Antonio Duñac Rodríguez, también presente hoy, con quien compartió la predilección por el derecho indiano y los temas inéditos. Pero también impactó profundamente a toda una generación de académicos coetáneos, María Angélica Figueroa, Bernardino Bravo Lira, Sergio Martínez Baeza. En Derecho Romano su legado lo prosiguen las profesoras Ángela Catán y Ana Luz Valle, pero tampoco podemos olvidar a sus primeros colaboradores, Racer Wilson, Enrique Salas, Edith Sadler, Norma Mobarek, y por el lado de la labor bibliófila y bibliográfica,
Es innegable el influjo que tuvo sobre el profesor Felipe Vicencio, su discípulo más joven. Falleció en Santiago de Chile el 15 de junio de 1990, luego de un deterioro progresivo de su salud. Tenía entonces 72 años. Era miembro del número de la Academia Chilena de la Historia y la Sociedad de Historia y Geografía. Obtuvo honores similares en sus homólogas de Argentina, Venezuela, Ecuador, el estado de São Paulo en Brasil, etc. Ahora hablando de la obra de Ávila, si bien tiene un marcado sello histórico, jurídico y romanista, con el tiempo se expande de manera natural hacia otras áreas de la historia patria, generando una producción bibliográfica tan abundante como respetada por su rigor y calidad. Su primera obra de magnitud es compartida con su maestro Bascuñán, Notas para el estudio de la criminalidad y la penología en Chile colonial, 1673-1816, el cual será la base de Esquema del Derecho Penal Indiano, su memoria, evaluada sobresalientemente en 1941. Ya entonces empezaría a explorar áreas inéditas de la investigación histórico-jurídica. En 1955 publicó su curso de Historia del Derecho, obra inconclusa, solo un tomo, en la que abordó la historia del derecho español. Sucedió lo mismo con su derecho romano, con solo 2 tomos editados en 1957 y 1964. Si el primero trataba de organización judicial y procedimiento civil, el segundo es un excelente compendio de historia de Roma. Ya desde la década de 1960, sus intereses de investigación no hicieron sino expandirse cada vez más. Abrió la puerta a los estudios sobre derecho islámico, y en la órbita del derecho patrio fue uno de los principales expertos de los aportes jurídicos de Andrés Bello, y supo vincularlo con personajes como Bolívar, O'Higgins, José Joaquín de Mora, y sobre todo con Jeremy Bentham y la influencia que éste tuvo en sus obras. En paralelo, dio relevancia y curso a sus estudios sobre Lord Cochrane, el derecho común y la Universidad de Bolonia, la Universidad de Chile, el periodo independentista en general, e incluso sobre litografía chilena y estampa japonesa. Al cierre, podemos recordar al maestro Ramiro de Ávila como el representante de una generación de intelectuales inquietas, que cruza el siglo XX sabiendo mantener el rigor intelectual y la devoción al trabajo en las fuentes que tuvieron sus antecesores, pero sin perder sintonía con los múltiples y a veces diletantes intereses de los tiempos modernos, sabiendo dejar así un legado imborrable. Muchas gracias. Seguimos entonces con las exposiciones. Invito a Eric Palma a conectarse y encender su micrófono. Eric es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Historia por la Universidad de Chile, doctor en Derecho y en Historia por la Universidad de Valladolid, España, y actualmente es profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Es autor de varios libros, entre ellos El derecho de excepción en el primer constitucionalismo del año 2000, Historia del derecho chileno del año 2008, Tareas legislativas del Poder Judicial del año 2011 y Estado constitucional liberal católico en Chile del año 2012. Presentará a José Victorino Lastarria y los antecedentes de la reflexión histórico-jurídica. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Antes que todo, y como es preceptivo, agradecer a la universidad, al programa, por estos magníficos eventos, a la Cátedra de Teoría del Derecho por llevar ya 19 sesiones de este maravilloso seminario y por considerar que una atención a los historiadores del derecho era un asunto de justicia, como lo señalaba hace un rato atrás el distinguido profesor que organiza estas actividades, ¿no? Evidentemente, para mí es un motivo de alegría estar con los distinguidos historiadores del derecho que me acompañan en esta ocasión. Creo que para los 4, el tener la posibilidad de recordar los aportes de quienes han sido personas señeras en el derecho chileno es, por supuesto, un motivo de profunda alegría, ¿no? Voy a pasar a explicar a la persona de José Victorino Lastarria, ¿no? Voy a compartir pantalla, vamos a trabajar a partir de una diapositiva. Entiendo que tenemos un tiempo bien acotado, así es que voy a empezar ahora mismo, sin más, y voy a marcar mi tiempo, ¿no? Para efecto de no pasarnos en eso. Bien.
He titulado a mi ponencia José Victorino Lastarria y los antecedentes de la reflexión histórico-jurídica, ¿no? Básicamente lo que vamos a sostener es que la inclusión de José Victorino Lastarria como historiador del derecho puede llegar a ser una cuestión problemática, ¿ah? Entonces, los objetivos de mi ponencia son básicamente situar la obra de Lastarria en el campo de la historiografía jurídica, ¿ah? Vincular al autor a la historia constitucional, ¿ah? Y luego dar a conocer la visión de la historia constitucional con que se vincula a Lastarria según una opinión de su propio tiempo, ¿no? Agradezco la presentación de Andrea, de Constanza y de Francisca, ¿ah? Y del profesor Larrucó, porque claro, nos libera de la necesidad de tener que dar noticia y situar a los autores, ¿no? Así es que les manifiesto desde luego, ¿no?, mi gratitud por esa contribución al éxito de nuestra ponencia, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos situar la obra del autor en el campo de la historiografía jurídica? Porque a nuestro juicio, hablar de Lastarria como un historiador del derecho presenta algún grado de problema, ¿no? Básicamente por lo siguiente, porque la voz historia del derecho en el derecho chileno, en la historia del derecho chileno, puede designar, y lo viene designando desde el mismo año 1902, a lo menos tres fenómenos. Uno, una cátedra, ¿eh? La cátedra de historia del derecho. Dos, una disciplina de investigación, la historia del derecho propiamente tal. Y al mismo tiempo un objeto de estudio. ¿Mm? Y en la medida en que uno repara entonces que a partir de una fecha bien precisa, ¿no?, aunque algunos plantean que solo en 1916 habría hablar de una auténtica historia general del derecho, el dato concreto es que cuando en Chile se habla de historia del derecho, se está haciendo referencia a un objeto de estudio que tiene ciertas características, se está haciendo referencia a una cátedra que tiene, por supuesto, también ciertas características, pero sobre todo se está haciendo también mención a un método de investigación. Entonces, la pregunta es cómo se da la relación entonces entre historia constitucional e historia del derecho, porque finalmente nuestro propósito es vincular a Lastarria con la historia constitucional y no con la historia del derecho. Entonces uno podría decir que en términos generales la historia del derecho es un género y la historia constitucional una especie dentro de dicho género. Sin embargo, eso no resulta totalmente válido para el caso chileno, dada la identidad que la historia del derecho tiene considerada estas tres dimensiones, ¿ah? Y es perfectamente diferenciable, y así ocurrió en un momento dado en la historia de la disciplina, la historia constitucional de la historia del derecho. De hecho, coexistió en algún momento la cátedra de historia constitucional con la cátedra de historia del derecho, y luego, al ser reemplazada la cátedra de historia constitucional, la cátedra de historia institucional con la cátedra de historia del derecho. La situación actual, en la práctica, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es que existe una cátedra de historia del derecho que se da en el primero y en el segundo semestre, pero también una historia institucional de Chile que se da de manera electiva con 2 cursos electivos, lo cual quiere decir entonces que es perfectamente diferenciable la historia del derecho de la historia constitucional, y la pregunta, por lo tanto, sobre la historia de una historia del derecho chileno nos obliga a distinguir estos 2 campos, porque hacer la historia del derecho de la historia del derecho en Chile implica hacer una historia de la cátedra, de los profesores, de los programas, de los estudiantes, de las instituciones. Implica hacer una historia del objeto de estudio, o sea, del pasado jurídico que se investiga, y también obliga a hacer
una visita al método de investigación, ciencia histórica, ciencia bifronte o ciencia jurídica. Y entonces la pregunta es, ¿y qué lugar le corresponde a Lastarria en esta historia? ¿Cuál sería la contribución de Lastarria a la historia del derecho? Y la respuesta que vamos a dar a nivel de hipótesis, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que hay autores que lo tratan en un sentido distinto, es que en relación con la historia del derecho, como esta disciplina que tiene una identidad muy definida, el aporte de Lastarria sería meramente tangencial. Lastarria no puede ser identificado como historiador del derecho, pero sí puede ser identificado como un profesor, un investigador que hizo una contribución importante a otra rama de la historia del derecho, como es la historia constitucional. De ahí entonces que el título de la ponencia se refiere a Lastarria y sus aportes a la reflexión histórico-jurídica. Ahora, ¿en qué medida el aporte de Lastarria puede ser considerado como un aporte sustancial a la historia del derecho? Básicamente, porque sea que se adopte la posición de la historia del derecho como ciencia histórica o la historia del derecho como disciplina bifronte, la historia es un componente de la historia del derecho. La historia entendida como conocimiento histórico es un componente de la historia del derecho. Es más, el surgimiento de la disciplina en el siglo XIX, en el caso concreto de España, los aportes de Martínez Marina, de Juan Semperi Guarino, están en la línea de concebir a la historia del derecho como una ciencia histórica. Y cobra enorme relevancia la aproximación de Martínez Marina a la historia del derecho. Está escribiendo 20, 30 años antes que Lastarria. Para Martínez Marina, el propósito de la historia del derecho, que está referida en su caso a la historia de las Cortes y en definitiva a la historia constitucional, es identificar cómo es que se han manifestado en la historia el derecho racional o los principios del derecho racional. Le interesaba a Martínez Marina demostrar que los derechos individuales de la Carta del 12 española, la PEPA, tenían raíz en la Edad Media, en los fueros medievales. Esto conviene tenerlo presente porque hay una aproximación semejante en Lastarria. A Lastarria también le interesa identificar el modo en cómo se ha manifestado en la historia los principios que serían característicos de un derecho racional fundado en los derechos individuales, ¿no? Ahora, esta historiografía, ¿verdad?, va a darse en la época del surgimiento y el predominio de la perspectiva liberal, de la perspectiva positivista y de la perspectiva nacionalista. Si uno analiza a Lastarria considerando esos elementos, entonces no cabe sino concluir que Lastarria encaja plenamente en el modelo de trabajo que está explicando que surja en Europa la historia del derecho en el contexto de una historiografía liberal, positivista y ocupada de construir el Estado-nación. Ahora, ¿qué sigue después de esta historiografía liberal, positivista y ocupada del Estado-nación de principios del siglo XIX? Décadas después aparece la contribución de Comte al cientificismo de la historia, o sea, a la posibilidad de concebir a la historia también como un saber científico, lo que va a tener también, como sabemos, impacto en Lastarria. Pero hay aquí una idea que es de enorme importancia, y es que, a juicio de Tomás y Valiente, la historia del derecho surge porque fue posible distinguir el derecho de otros campos normativos. Porque fue posible distinguir, para efectos de los análisis, los planos teológicos, los planos filosóficos y los planos jurídicos. Cuando concurren estos elementos, dice Tomás y Valiente, o sea, que se conciba el derecho como un orden normativo distinto de la moral, y que se conciba la posibilidad de avanzar en tres planos diferenciados al momento de estudiar las cuestiones de dimensión teológica, filosófica y jurídica,
Si consideramos ese conjunto de elementos, bueno, entonces uno podría decir que la contribución de Lastarria desde el punto de vista de la concepción histórica, desde el punto de vista de la epísteme, desde el punto de vista de la metodología, radica precisamente en que con Lastarria se marca claramente la distinción de los planos de análisis y la separación del derecho de la moral. Y eso podría implicar, por consiguiente, el grado de audacia que adopta Lastarria al momento de asumir la tarea de describir el pasado jurídico chileno. No es esta, evidentemente, la línea que se ha seguido para comprender la figura de Lastarria en la historia del derecho chilena. Han predominado básicamente una perspectiva, la perspectiva que en algún momento planteara en la década de 1940 Alamiro de Ávila, según la cual tanto el trabajo de Lastarria como el trabajo de Valentín Letelier no constituían aportes significativos a la historia del derecho, y el gran problema que identifica Alamiro de Ávila respecto de Lastarria es lo que él llama el filosofismo de Lastarria, y que está relacionado con los elementos que yo acabo de señalar. Bascuñán, en cambio, tiene una percepción más favorable y lo reconoce, dice, en los años de 1811 y 44, por iniciativa de Camilo Enrique y José Victorino Lastarria, se propuso enseñar historia de las leyes y una historia del derecho con contenido social, ¿no? Entonces, esta ponderación, ¿verdad?, de Lastarria es distinta en Bascuñán y en Alamiro, ¿no? Yo vinculo la explicación de Alamiro a la explicación que en ese momento, en la década del 40, estaba dando Pedro Cruz sobre la figura de Lastarria, respecto del cual construye una imagen altamente negativa, ¿no? Sí. Le quedan 3 minutos. Yo tengo aquí anotado unos pocos más, pero vale, de acuerdo. Hay una evaluación reciente de la obra de Lastarria, el muy excelente trabajo del historiador del derecho Felipe Westermeyer, que hace un análisis de la obra de Lastarria como historiador del derecho, ¿no? Finalmente, el balance de la obra de Lastarria sigue la línea de Alamiro de Ávila y termina siendo un balance negativo. Ahora, a nuestro juicio, me voy a emitir todo lo relativo al elemento histórico y voy a avanzar derechamente a la parte final de mi exposición, ¿no? Y es a Lastarria como jus publicista, ¿no? A nuestro juicio, el valor de Lastarria no radica en su contribución a la historia del derecho, por las razones que ya hemos señalado. De aceptar una contribución sería tangencial, porque permite discutir la idea de historia, pero sí es de enorme valor en lo que al trabajo de historia constitucional se refiere. Porque Lastarria cumple con los cánones que en el siglo XIX se señalan como los cánones adecuados para hacer historia constitucional. El modo en cómo Lastarria está haciendo historia constitucional en Chile es el modo en cómo se está haciendo en esta incipiente disciplina en Europa. Hay una clara vinculación entre el trabajo de Martínez Marina y el trabajo de Lastarria. Ahora, es importante considerar, y con esto voy terminando, Francisca, para que no se ponga nerviosa, es importante considerar una evaluación que se hace del trabajo de Lastarria en el mismo tiempo de Lastarria, en 1847. Jacinto Chacón lo cataloga en 1847, los indica en 1847 como el fundador de la historia constitucional en Chile. Y explica a Chacón por qué piensa que Lastarria es el fundador de la historia constitucional, y da noticia además de la historia constitucional que Lastarria desenvuelve. Es una historia constitucional que es distinta de la historia política, y por el hecho de ser distinta de la historia política es que lo que ha hecho en definitiva Lastarria es dar con un objeto de estudio. Surge un objeto de estudio nuevo que es la historia constitucional. Entonces, si hubiese que hacer una valoración en el siglo XXI de Lastarria como historiador del derecho, habría que precisar que el aporte de Lastarria es en verdad la historia constitucional, y aquí estarían sus aportes. Primero,
entender a la historia constitucional como una ciencia histórica. En segundo lugar, avanzar la pura narración de hechos, dejando la crónica, y insertarse en una comprensión mayor desde el punto de vista epistémico, según la cual la historia debe ser comprendida a la luz de principios. Y en tercer lugar, identificar cómo es que esos principios se desarrollan en la historia de un pueblo, lo cual implica entonces mostrar que los hechos sociales, económicos, políticos y culturales no son solo hechos, sino que también son manifestación de un conjunto de principios que están básicamente identificados con el desenvolvimiento de la libertad y de la razón en la historia de la humanidad. Bueno, el 14 de junio se cumple, ¿verdad?, un año más del fallecimiento de Lastarria, y en definitiva termina siendo un homenaje a Lastarria en este momento tan importante de la historia nacional. Con eso termino mi presentación, Francisca. Muchas gracias. Me pasé 1 minuto 17 segundos según mi cronómetro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Igualmente al final hay 3 minutos más para cerrar o agregar algo. Para continuar con las exposiciones, entonces invito a Felipe Vicencio a conectarse y encender su micrófono. Felipe es egresado de Derecho de la Universidad Central, bibliotecario documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana, director adjunto en la Biblioteca del Congreso Nacional, y fue profesor de Historia del Derecho en la Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado. Es coautor del libro La Escuela Chilena de Historiadores del Derecho y los Estudios Jurídicos en Chile, y autor del libro Andrés Bello, Teoría de la Legislación Universal según Jeremías Bentham, del año 2021. Presentará Aníbal Bascuñán, renovador de los estudios históricos jurídicos en Chile. Adelante. Debo agradecer, y parto agradeciendo, la oportunidad que la universidad, esta cátedra y el profesor Vergara Blanco me asignan hoy para poder compartir con otros colegas en la historia jurídica unos minutos recordando a 4 figuras que a todos nosotros nos antecedieron. Voy, sin embargo, también a hacer notar un aspecto que espero no sea pueril, considerado pueril, pero que me afecta en lo más hondo, porque hoy se va a hablar de uno de mis maestros, el profesor Alamiro de Ávila Martela, quien alcancé a conocer en los últimos años de su vida, y que fue él, en el gabinete de su trabajo en el Archivo Central Andrés Bello, quien me endilgó en el área y en esta carrera histórico-jurídica. Y también resulta significativo para mí hacerlo porque mi segundo maestro y discípulo también de Ávila Martel, el profesor Duñac, va a hablar hoy de él mismo. Así que es un sentimiento bastante encontrado, diría yo. Dicho lo cual, hablar de Aníbal Bascuñán es de suyo interesante, y los primeros conocimientos que tuve de Aníbal Bascuñán son en realidad los mismos conocimientos que me dio el mismo Alamiro de Ávila. Conociéndolo a él, como he dejado dicho en más de una oportunidad, don Alamiro me hablaba y me entretenía acerca de las distintas disciplinas que él cultivaba. Como me regalaba muchos de sus libros o de sus separatas, aprovechaba de enseñarme sobre tal o personaje. Y evidentemente, don Alamiro me habló en más de una oportunidad de su maestro, de Bascuñán. Así que conocí a uno de la mano del otro. Bascuñán, don Alamiro siempre lo consideró uno de sus grandes amigos y sobre todo su maestro, que lo puso en el camino, tal como él lo hiciera conmigo, de la historia del derecho. Pero además le enseñó mucho, y de ahí que don Alamiro siempre sostuvo que el auténtico fundador de la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho era Bascuñán. Tal vez, y esto es algo propio mío, Bascuñán jamás pensó en fundar una escuela. Muchas veces las escuelas nacen
las escuelas en este sentido académicas, científicas, sin siquiera que el fundador se lo ponga. Tiempo después, don Antonio ha defendido, y considero que con justicia, que en realidad también Alamiro de Ávila fue el auténtico cofundador de la misma escuela, con algunas diferencias conceptuales de don Aníbal, respecto a don Aníbal, pero que no le quitan méritos ni unidad a la escuela que todavía persiste. Así es que uno de los méritos de Bascuñán fue ese, el reformar los programas de historiografía jurídica en la Universidad de Chile, y por esa vía, indirectamente, en los demás programas universitarios del país en ese entonces. No olvidemos, por ejemplo, que la Facultad de Derecho y los estudios de Derecho de la Universidad Católica de Santiago seguían los preceptos de la escuela matriz, en este caso de la Universidad de Chile, hasta su independencia. En este sentido, entonces, Bascuñán hizo esta reforma. La reforma de los planes de estudio comenzó en el año 34 con lo que podríamos considerar, como Alamiro también lo dejó dicho, una suerte de reforma de compromiso entre la antigua enseñanza sociológica de Lastarria y una nueva enseñanza más centrada en los intereses históricos jurídicos nacionales. Y luego, el año 49, con una reformulación de los planes de estudio completos, más atendibles a las necesidades de la enseñanza nacional. En ese sentido, por ejemplo, Bascuñán hizo escuela también enseñando a sus discípulos, a sus alumnos, cómo investigar. No hay que olvidar que Bascuñán lo que buscaba en realidad era alejar a los estudiantes de derecho de una enseñanza, podríamos llamar memorística, y de la preparación de meros dogmáticos del derecho o meros litigantes del derecho. En el año 1935, Bascuñán, en uno de los discursos inaugurales de la historia del derecho de ese año, comenzó con estas palabras: la cátedra de Historia del Derecho debe ser ideada, realizada y seguida a manera de reacción contra el empirismo y practicismo dominantes en la concepción, enseñanza y literatura chilenas del derecho. La finalidad, por consiguiente, en la concepción de Bascuñán es una finalidad no solo propedéutica, sino que además es una finalidad formativa, en el entendido de que lo que se persigue con la enseñanza de la historia del derecho y, por cierto, de otras cátedras relacionadas, es la formación científica de un futuro jurista. Lo logró en gran medida tiempo después, porque una vez que cimentó básicamente la enseñanza de la historiografía jurídica, Bascuñán derivó con posterioridad a la enseñanza de la introducción al derecho, de la cátedra de introducción al derecho, dejando por consiguiente la historiografía jurídica en manos de tres de sus discípulos o amigos: Alamiro de Ávila, Manuel Salvat y Jaime Izaguirre. En este otro sentido, también se comprende que la cátedra de introducción al derecho sea también dedicada a lo que es el aspecto formativo del futuro abogado. Algo que va más allá de establecer meras competencias de un litigante, sino que, insisto en el punto, la preparación de al menos los comienzos de un jurista en el más entendido y cabal concepto. Bascuñán, efectivamente, como se ha dejado dicho en la parte de la biografía, le debe mucho a su maestro Altamira, pero también conoció bastante a Claudio Sánchez Albornoz y fue amigo del argentino Ricardo Levene. Con Levene, por ejemplo, y gracias a la intervención directa de Altamira,
lo vinculó el interés por el derecho indiano. De hecho, como ha recordado en más de una oportunidad Alamiro de Ávila, la idea de una reunión de especialistas en derecho indiano era algo que siempre latió en el corazón de Bascuñán en concordancia con Levene. Curiosamente, evidentemente, no le correspondió a Bascuñán materializarlo, sino que a don Alamiro tiempo después. Pero Bascuñán sí tenía interés, el interés gatillado por Altamira, de que una de las áreas específicas de la historiografía jurídica a la cual un hispanoamericano, ciertamente un chileno, debían dedicarse era precisamente el derecho indiano. No es, por consiguiente, ajeno a esto el que la historiografía jurídica chilena tuviese a partir de entonces una importante derivación hacia el derecho indiano. Las clases de Bascuñán eran clases activas, según sus discípulos han recordado, Manuel Salvat y también don Alamiro. Clases en que se preparaban además con las fuentes mismas. Y fue Bascuñán el que introdujo la concepción del seminario y preseminario de investigación precisamente para hacer carne el hecho de que un futuro abogado debía saber cómo preparar una investigación histórica. Enseñó, por cierto, a que debía irse más allá de los datos. No se buscaban datos, se buscaba una comprensión del hecho jurídico o de las circunstancias jurídicas de una institución. En virtud de lo cual, la lectura era solo la primera parte, después tenía que ir, siguiendo en esto a Fustel de Coulanges, no solo el análisis, sino que la síntesis. Por consiguiente, enseñó a investigar. No deja de ser interesante, como en algunas oportunidades, como hace muy poco lo estaba conversando con algunos historiadores, de que en su minuto Mario Góngora, el famoso historiador, que estudió Derecho en la Universidad Católica y que tiene aportes en historiografía jurídica, Mario Góngora en algún minuto él mismo confirmó que lo que había aprendido en historia lo había aprendido mientras estudiaba Derecho. La pregunta es, Góngora estudió en los 30, en la Católica. Es decir, y si aceptamos por consiguiente de que la Católica tenía los mismos programas de la Universidad de Chile, cosa que habría que investigar, significaría que los programas de seminario establecidos por Bascuñán en la Chile pudieron haber sido un acicate directo para la figura de Góngora y su interés historiográfico. Ahora bien, Bascuñán ciertamente tenía otros puntos favorables en su concepción científica, que para muchos hoy incluso pueden resultar algo tan normal que no se entendería que se le recalcara hoy, pero hay que ponerlo en el contexto de hace más de 60 años. Era la honestidad intelectual a través de reconocer lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que son aportes originales debido a su propia investigación y lo que puede ser una reelaboración en virtud de las consultas bibliográficas pertinentes. Esto se ve perfectamente bien en su manual de historia del derecho, en donde las partes más importantes son donde él dedicó investigación propia y las menos relevantes en donde hay no una investigación propia, sino que en realidad una mera sistematización de la mejor literatura del momento. También modestia intelectual, no solo honestidad intelectual, toda vez de que reconoce que hay cosas que se pueden seguir avanzando. Y he dejado todo esto, además hay otro punto complementario que honra a Bascuñán y que fue algo que Alamiro de Ávila destacó en su minuto, como seguramente don Antonio nos podrá recordar. Bascuñán, ¿sí? 3 minutos. 3 minutos. Perfecto. Bascuñán promovió la investigación en la gente joven, en aquellos que todavía eran estudiantes, y abrió la publicación del boletín del Seminario de Derecho Público a estos primeros trabajos. Todo esto lo digo porque
si nos atenemos no solo a su punto de vista doctrinario en cuanto a lo que la historiografía jurídica puede ser y debe ser, a la forma y a la concepción de la misma, sino que a la práctica de su enseñanza y de la investigación, nos daremos cuenta, y tal vez la reunión de hoy es el ejemplo más palmario, que el ejemplo de Bascuñán trasunta los días. Imaginen ustedes que las biografías que se han leído acá han sido biografías preparadas por ayudantes que dan evidentemente sus primeros pasos en estas lides. El ánimo de Bascuñán entonces está presente, tal como estuvo presente en sus discípulos. Mencionar a Bascuñán también es bueno mencionar a alguien que hoy día no está nominalmente, que es Manuel Salvat, que es otro de los grandes investigadores del derecho, que muchas veces aparece disimulado detrás de los dos grandes hombres con los cuales él fue amigo, Bascuñán y Alamiro de Ávila. Pero muchas veces Manuel Salvat fue un auténtico también cofundador y corresponsable de esta labor historiográfica a la que hemos venido aludiendo. Termino esto haciendo notar que la escuela que estableció Bascuñán y que sus discípulos continuaron y que sigue hasta hoy, es tal vez, a pesar de los altos y de los bajos que da el tiempo, el mejor resultado de la labor y de la inteligencia de este hombre, que tuvo no solo la inteligencia, sino que la perseverancia por reformar y llevar adelante una mejor sistematización en la enseñanza del derecho para hacer del derecho algo que sea más allá que va un aspecto meramente dogmático y práctico, sino que aspirando, aun cuando no son sus palabras, a una carrera mucho más científica. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, invito a Javier Infante a conectarse y encender su micrófono. Javier es licenciado en Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho de la Globalización y de la Integración Social por la Universidad de Navarra, en España, magíster en Business Law por la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Postdoctorado en Max Planck, Frankfurt, Alemania, y actualmente es profesor de Derecho en la UC. Es autor de Autonomía, Independencia y República en Chile del año 2014, Muy Señor Mío, un epistolario de Juan Egaña, Gobierno, Justicia, Guerra y Hacienda, Estudios sobre Juan Egaña del año 2017, y presentará Jaime Izaguirre, Derecho, Historia y Revisión. Adelante. Muchas gracias, Javiera. Bueno, en primer lugar, corresponde dar los agradecimientos, especialmente al profesor Alejandro Vergara, quien me contactó ya hace bastantes meses, para invitarme a participar en este ciclo de coloquios, lo cual me entusiasmó desde un primer momento. Aprovecho también de saludar a los profesores que están acá participando, también como panelistas, y a los ayudantes que han intervenido con la presentación de las biografías de los profesores que hoy estamos comentando. Mi enhorabuena para ellos, especialmente en estos primeros pasos en las lides académicas. Bueno, en mi caso, me ha tocado el honor de presentar al profesor Jaime Izaguirre, y he estructurado esta presentación, una primera parte, mi contacto con la obra del profesor, y luego con los contenidos de la misma. Así que bueno, vayamos a ello. En honor al tiempo y haciendo uso de la tecnología, hice pasar el texto por estos medidores de tiempo, digamos, que uno le miden exactamente cuánto es lo que tiene que hablar para no pasarse, pero bueno, la entonación siempre varía un poco, así que pido disculpas desde ya si me adelanto un minuto o me paso un par. Bien. La biografía del profesor Jaime Izaguirre ya fue, disculpen, perfectamente presentada por la licenciada María Francisca Edo, y por lo mismo no es esto un lugar para ahondar en ella. Sin embargo, algunos puntos de la misma se irán repitiendo necesariamente en esta presentación
para poder profundizar o destacar algún aspecto de la biografía del profesor. Comenzaríamos a modo anecdótico, como ya había avisado, recordando mi primer acercamiento con el profesor Eizaguirre. Mi madre, profesora escolar de profesión y frustrada estudiante de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, guardaba en su biblioteca algunos ejemplares de la obra de Eizaguirre. Entre estas se encontraba Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, ejemplar con el cual tomaría yo contacto por primera vez con las enseñanzas del maestro Eizaguirre. Ello con motivo de mis estudios secundarios y también de mi preparación para el ingreso a la Escuela Naval de Valparaíso. En ese momento la escuela tenía una prueba de selección donde el ítem historia era uno de los mayormente valorados y era muy, muy exigente. Me pareció fascinante la visión que presentaba el autor para la historia de Chile y para su historia colonial, aspectos que eran especialmente detallados en la preparación de estos exámenes. Me reencontraría con el profesor Eizaguirre años más tarde, ya ex cadete naval, pero ahora estudiante de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez de Valparaíso. En esa institución, con gran esfuerzo por aquellos años, estamos hablando de finales de los 90, se había planteado una malla académica muy vanguardista, que incluía estudios generales de filosofía, historia, arte, literatura, tecnología, política, matemáticas y estadística, obligatorios para todos los estudiantes de la universidad, desde los humanistas hasta los ingenieros. Nuevamente, en el curso dedicado a Historia de Chile, Eizaguirre salió a mi encuentro, añadiendo la obra ya mencionada de Historia de las Instituciones, una obra que en ese momento cautivó realmente mi interés, la historia de las fronteras de Chile. En ella se conjugaba historia, diplomacia, geografía, y una perfecta sincronía entre la evolución de las instituciones políticas con la evolución de la institución, de la historia viva de nuestro país y las relaciones con nuestros vecinos. Cómo se iban trazando estas líneas imaginarias que nos separan de ellos y fueron dándole forma al Chile que conocemos hoy en día. Sin embargo, su obra relativa a los estudios históricos jurídicos no tuvo tanta relevancia o bien no tuvo el brillo que quizás hubiese merecido, porque bueno, siendo alumnos del profesor Ítalo Merelo, enfocábamos por supuesto nuestros esfuerzos de lectura y estudio en otra obra dedicada a la materia. 5 años más tarde, ya en mis años navarrense, Eizaguirre sería nuevamente un gran maestro y compañero, a través de su vasta obra dedicada a la hispanidad y a la independencia de Chile. Su elegante pluma, la severidad y pulcritud de sus afirmaciones, y su inigualable capacidad sintética para expresar claramente lo que la historiografía moderna apenas logra vislumbrar a veces, por miedo a generalizaciones que hoy en día pueden ser calificadas de científicas, o incluso por miedo a la censura frente a lo políticamente correcto, lo transformaron en uno de los modelos que en mi entusiasmo juvenil me propuse seguir en el derrotero doctoral que me había autoimpuesto. Evidentemente, y con la perspectiva que dan los años, ello no se logró. Sin embargo, Eizaguirre sigue allí como una obra imprescindible en cualquier trabajo que emprendo sobre los tiempos de la colonia o la independencia. La relectura de su obra con mayor perspectiva y experiencia han sido uno de los grandes placeres y reencuentros en estos años, y especialmente la soledad introspectiva que ha significado para casi todos nosotros estos 2 últimos, con pandemia y otras tragedias de por medio. ¿Qué caracterizó a Eizaguirre en su trayectoria historiográfica? En primer lugar, señalaría la vastedad de su obra. Además de haber puesto sus esfuerzos en los inicios del Chile colonial, no dudó en llevar sus reflexiones más allá de ese espacio. Las independencias, la formación del ideario republicano e incluso las reflexiones sobre su propio tiempo fueron tratadas con igual profundidad y éxito. Por si ello fuera poco, logró conectar tiempos distintos mediante la defensa de ideas centrales que en común los ilustraban. Sobre este punto, uno de sus discípulos y principales biógrafos, el profesor don Gonzalo Vial, diría, luego de comentar su obra historiográfica en general,
Mucho más podríamos decir sobre la actividad de Izaguirre como historiador. ¿Qué campo de la historia fue ajeno a su interés? En segundo lugar, y algo de ello ya fue esbozado en el punto anterior, me gustaría subrayar la defensa monolítica de sus propias hipótesis de trabajo. Estas ideas, que comúnmente son tildadas de conservadoras o hispanistas, más allá de que el autor no se reconocía como lo primero y rechazaba abiertamente lo segundo, el calificativo de hispanista en sí, eran los pilares sobre los cuales éste estructuraría su imaginario intelectual. ¿Qué elementos formaban allí? ¿Qué causas condicionaron a Izaguirre para tomar el camino que finalmente emprendió? En cuanto a los elementos internos, es decir, a sus orígenes, eran estos los de una familia aristocrática, aunque no de gran fortuna. Su formación y sus años mozos escolares dan cuenta efectivamente del esfuerzo y la frugalidad con la cual lleva adelante los mismos, además de la vida frugal que caracterizaba a la familia Izaguirre. Esta herencia aristocrática sería probablemente uno de los condicionantes en su imaginario intelectual, de su imaginario intelectual, y sería también en consecuencia, y tendría como consecuencia la adopción de formas que hoy tildaríamos de conservadoras, un reflejo, pese a que él, insisto, no se reconocía como conservador, pero sí filoconservador, un reflejo de esa reacción ante los convulsos años de su juventud. ¿Por qué convulsos? Porque en cuanto a los elementos externos, estos fueron los años de gran inestabilidad política y económica para el país. Sumado a ello, el surgimiento de un estatismo expansivo de carácter fascista y nazista durante aquellos años en Europa, o bien el totalitarismo estalinista, por otra parte, elementos que pusieron a Izaguirre al margen de una toma de posición favorable a cualquiera de estas tendencias. Quedó en cambio al amparo de sus convicciones más íntimas, manifestándose así su carácter corporativista cristiano. En palabras de su biógrafa Alexandrine de Latel, Alexandrine de Latel. En este sentido, debemos situar a Izaguirre en una posición intelectualmente cercana a la de otros grandes historiadores de su época, tales como Mario Góngora. Si bien este último abrazó en su momento el conservadurismo político, cuestión que Izaguirre nunca hizo, en ambos casos se puede ver caracterizado un notorio antiliberalismo presente en su obra historiográfica, marcada además en ambos casos por su magnífica inclinación al ensayo como género literario. ¿Cómo es que esta inclinación hacia el rescate histórico, marcado precisamente por una visión más bien tradicional de la historia, se manifiesta en la obra de Izaguirre? En primer lugar, debemos mencionar su mirada romántica hacia el pasado colonial chileno. Izaguirre, tomando distancia de la historiografía liberal del siglo XIX, optó por una mirada conciliadora entre el pasado colonial y la historia republicana. Esa conciliación, por supuesto, no significa en modo alguno una justificación del liberalismo decimonónico, elemento que a juicios del autor dejaba a la naciente república como una especie de ente carente de trasfondo espiritual. En ese sentido, la ruptura con la realidad del antiguo régimen, para no usar el calificativo colonial, que se produjo con las independencias, significó, desde la mirada del autor, la ruptura con todo un conjunto de valores que justificaban y legitimaban la realidad política del país hasta entonces. De allí su intento por rescatar esos valores propios o estructurantes del mundo hispano, así como de explicarlos con posterioridad a la independencia y proyectándolos sobre el espacio político republicano. Su mirada católica se unía indisolublemente a su interpretación de la historia, en un intento, como ha dicho Alejandro San Francisco, por superar el materialismo de su época, junto o en paralelo a otro intento por rescatar una espiritualidad que poco a poco se hacía cada vez menos palpable. Todo lo anterior se traducía en un rescate de ciertos elementos que podemos encontrar presentes a lo largo de su obra, tales como el rescate del heroísmo y la hidalguía tan presentes en los primeros adelantados y conquistadores. Pedro de Valdivia encarna, en el imaginario izaguirriano, el arquetipo de ese héroe hidalgo, de esa caballerosidad propiamente hispana, tan peculiar en sí misma como en contraste con otras figuras de similar talante,
como el afamado y emulado gentleman inglés en nuestros tiempos, la sofisticación francesa o la severidad prusiana, por mencionar algunos casos tan presentes en nuestra sociedad. Esa emulación de otras culturas, la adopción de formas y discursos ajenos a la realidad hispánica, era motivo de preocupación para Eizaguirre. El alejamiento de la frugalidad española, la abnegación y los valores tradicionales de esfuerzo y laboriosidad se acentuaban desde el quiebre con ese pasado que, en la mirada del maestro, había constituido el Edén de nuestra historia, el cenit de nuestra cultura. Pero el rescate de lo hispánico va más allá de la referencia a figuras hidalgas y quijotescas, como queda patente en muchos pasajes a lo largo de su obra. En lo que la enseñanza de la historia del derecho refiere, por ejemplo, cuyas clases, según cuentan, por lo demás, eran todas lecciones magistrales, muchas de las cuales terminaban en grandes aplausos, el desarrollo de su pensamiento histórico-jurídico coincide plenamente con este rescate que nosotros vemos en otros historiadores del derecho contemporáneos a Eizaguirre. Frente a una mirada que pone los acentos, o que puso los acentos, en la importancia de lo romano, de nuestra tradición jurídica, Eizaguirre tuvo la originalidad de poner los énfasis en la fusión resultante de esa tradición universalmente occidental con elementos propios de la historia hispánica, la influencia del pasado godo, el legado isidoriano y el bagaje español guerrero de la Reconquista. Esa fusión de elementos explicaría y condicionaría el actuar de los primeros hidalgos que pusieron pie en las Indias y que sentarían los cimientos de nuestra cultura propiamente hispánica. Javier. ¿Sí? Le quedan 3 minutos. Perfecto. Preparando esta presentación, eché manos de libros, entrevistas, notas de prensa y, por supuesto, opiniones de amigos. Conversando con uno de ellos de inclinaciones más liberales, salió inevitablemente el punto de vista de la mirada filoconservadora de Eizaguirre por oposición a interpretaciones más liberales o modernas que podrían juzgarse quizás más adecuadas o asertivas, digamos, incluso, respecto a la historia cultural hispanoamericana. Sin embargo, otra voz, otro amigo más maduro y ponderado, simplemente me señaló que Eizaguirre era un hombre de su tiempo. Sin duda que las interpretaciones de Eizaguirre seguirán siendo discutidas, pero qué mayor homenaje para un historiador que poder aspirar a ello. Es, como sabe todo hombre de letras, un paso hacia la eternidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar con las exposiciones, invito al profesor Antonio Duñac a conectarse y encender su micrófono. Antonio es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor honoris causa en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de Los Ángeles, México, doctor honoris causa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Chile. Es autor de Manual de Historia del Derecho Indiano del año 1994, la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho y los Estudios Jurídicos, junto con Felipe Vicencio, del año 1999, Discursos Académicos, Esquema del Derecho de Familia Indiano, del año 2003, Juristas de Formación Europea entre España y las Indias, del año 2015, y el derecho frente a la relación del hombre con la tierra en el tránsito de la Edad Media a la moderna, del año 2019. Presentará a Lamiro de Ávila, maestro. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, ¿se me oye? Sí. Bien, ya. En primer lugar, obviamente dar las gracias a Alejandro Vergara Blanco por esta magnífica idea tan provechosa para el conocimiento de lo que ha sido la vida de los juristas y el pensamiento de los juristas de nuestro país. Igualmente agradezco en particular a René Larroucó el haberme librado de la tarea de tener que referirme pormenorizadamente a la biografía de Alamiro de Ávila,
Y a diferencia de quienes me han precedido en la palabra, que han sido tan doctos en sus afirmaciones, tan científicos en sus presentaciones, yo me voy a referir más bien al hombre. Y al hombre que yo conocí, al maestro, que me formó y de alguna manera, casi podría decir, fue mi padre espiritual en lo relativo a la historia del derecho. Mi conocimiento de Alamiro de Ávila se remonta al año 1958, cuando para ingresar a la Escuela de Derecho no bastaba con tener el grado de bachiller, sino que se necesitaba además pasar un examen que uno tenía que dar con 3 profesores en 3 materias distintas. Una era con el profesor de Derecho Constitucional sobre educación cívica. La otra con, en este caso, con Alamiro de Ávila, el profesor de Historia del Derecho, sobre Historia de Chile. Y una que fue con Rubén Oyarzún, el profesor de Derecho Económico, que no se llamaba así en esa época, sobre economía política. Y ahí entonces me encontré con este señor tan elegante, tan pomposo, que fumaba con una boquilla de ámbar, en fin, un señor que realmente impresionaba y a uno lo dejaba casi tiritón, porque temblaba la boca, la lengua, todo, cuando uno estaba frente a él. Sin embargo, detrás de esa persona casi acartonada, qué sé yo, había el hombre más sencillo de la tierra, el hombre más modesto que uno se puede imaginar. En el fondo, Alamiro, su shyness la envolvía en esta presentación así un poco teatral, yo diría, ¿no? Era muy distinto por dentro a lo que parecía por fuera. Bien, ahí conocí a Alamiro de Ávila. Ingresé por fin a la escuela y tomé el curso de Derecho Romano con él. En primer año él no daba historia constitucional, pero sí en el segundo año daba historia del derecho. Historia constitucional fui alumno de Jaime Izaguirre, conociendo en carne propia aquello de que nos ha hablado, que me ha antecedido la palabra. En esa época, y fruto de la labor pedagógica de Antonio Bascuñán, a que se ha referido mi querido amigo Felipe Vicencio, como consecuencia de ello, había en la Escuela de Derecho algo que debería volver a establecerse, y que yo traté de establecerlo cuando, en fin, en la Universidad Católica de Concepción en algún tiempo. Eran los llamados seminarios. Los alumnos entre primero y cuarto año tenían que hacer en cada semestre un seminario sobre alguna de las materias que estaban cursando. En el caso mío, yo lo hice en Derecho Romano, en el primer semestre, y en el segundo semestre en Historia Constitucional. Pero esa vez dirigió el de Historia Constitucional Alamiro de Ávila. Y entonces, ¿en qué consistían estos seminarios? Se tomaba una materia determinada, por ejemplo, el reglamento sobre el procedimiento penal elaborado por Ambrosio Cerdán de Landa, y había una presentación
una primera presentación de parte del maestro, y enseguida se dividía esto en distintos subtemas que se le encargaban a los estudiantes que formaban el seminario, que no eran nunca más de 10, 12 a lo sumo. Y entonces se daban estos subtemas para que los investigara. Obviamente se daban las directrices generales de cómo obtener la investigación, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y enseguida, la semana siguiente, empezaban a disertar los que habían recibido estos encargos sobre las distintas materias. Finalmente, era de rigor que todos los participantes hiciesen alguna pregunta o alguna observación al respecto. Y bueno, finalmente había una suerte de puesta en común de todo lo que se había obtenido, y se puntuaba esto de acuerdo a la participación que se había tenido y al valor de la investigación que se había llevado a cabo. Bueno, esta era una incitación a la investigación de primera categoría. Y en el caso mío fue el punto inicial de toda una vida, ¿no? Dedicado a la investigación. Don Alamiro fue un innovador. En derecho romano, por la importancia que le dio al procedimiento que se utilizaba en Roma, sobre todo al procedimiento del periodo clásico. Y a tal punto que los últimos cursos de romano que se hicieron después de una reforma que hubo en la Escuela de Derecho en tiempos del decano Eugenio Velasco, los últimos cursos los hacía en una forma totalmente procedimental. Él era el pretor, había un litigante y los litigantes, qué sé yo, tomaban distintos puntos, y luego se acudía a las normas que correspondía aplicar, etcétera, etcétera. De manera entonces que trató, ya digo, por poco tiempo, porque fue ya al final, casi cuando ya estaba por jubilar, trató entonces de poner en la práctica lo que era el derecho romano en su esencia, lo que había sido la tarea creativa de los juristas romanos al alcance de los alumnos. En historia del derecho, bueno, obviamente, y ya ha salido a relucir, fue también un innovador. Y a mi juicio, él se alejó paulatinamente de su maestro Aníbal Bascuñán, en tanto que, como bien puntualizó Felipe Vicencio, Aníbal Bascuñán le daba relevancia a aquello que él había estudiado directamente, lo indoamericano. Y de hecho, si uno mira el boletín del Seminario de Derecho Público, hay mucha cosa del más alto interés relativo al derecho mapuche, a la valoración del derecho mapuche. Me acuerdo, por ejemplo, hay un artículo estupendo sobre un caso en que una mujer había dado muerte a cierta persona porque creía que le había hecho un mal de ojo. Bueno, y eso del mal de ojo y qué sé yo, todo eso va dentro del ideario del pensamiento mapuche que era tomado en consideración. De extraordinaria importancia. Pero Alamiro tendía a darle a todo eso un tinte un tanto sociológico,
y hablar de sociología, la verdad que le daba tititones. Entonces eso se fue quedando cada vez más a pesar de que por iniciativa de Alamiro, Manuel Salvat escribió un artículo que es estupendo sobre el derecho mapuche, ¿no? Pero realmente muy interesante, es una suerte de compendio de lo que es el derecho mapuche, pero realmente de gran interés. Bueno, y en cambio él le dio relevancia al derecho castellano, prueba de lo cual es el único tomo que se publicó de la historia del derecho, y le dio mucha importancia al derecho castellano porque encontraba, bueno, y la investigación lo ha corroborado después, cómo se proyectaba este derecho castellano hasta llegar a nuestros días. A Alamiro le interesaba el derecho realmente vivido. Si uno se fija en los estudios de historia del derecho de don Alamiro, la cultura jurídica y el pensamiento de los juristas, por ejemplo, o la importancia de la legislación, interesa en cuanto corresponde a hechos realmente atingentes al derecho, ¿no? Es muy interesante ese punto de vista suyo. Y para ello había que recurrir a la fuente. Se ha mencionado hace un poco ese magnífico estudio que se hizo de derecho penal, primero con Bascuñán y después en el esquema del derecho penal indiano que hizo Alamiro, y ahí la recurrencia a las fuentes, bueno, la cantidad de juicios que fueron investigados por don Alamiro para estos efectos es bastante impresionante. Alamiro le dio relevancia a la investigación no solamente de los estudiantes para adentrarlos en el camino de la investigación, sino que también hay un aporte tremendamente relevante en materia de las memorias de prueba que se hacían. Lo que era el seminario de Historia y Filosofía del Derecho primero y que pasó a ser después el Departamento de Ciencias del Derecho, confeccionaba una lista de temas a los cuales los estudiantes podrían elegir. ¿Antonio? Sí, sí, termino ya termino. Que guardaban relación con temas que resultaban bastante modernos. Por ejemplo, el estudio de los salarios, sueldos, precios y costo de la vida en Chile durante el periodo indiano y hasta el patrio, que las dirigía un economista que después fue un importante ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández. La importancia del derecho penal que él había... Hay cantidad de memorias interesantísimas sobre los distintos delitos que existían en la época. Y particularmente al derecho canónico, que casi no se conocía, digamos, en cuanto a estudios con anterioridad, digamos, relacionándolo con la historia del derecho. Yo creo que él fue un descubridor de las instituciones de derecho canónico de Justo Donoso, a la que le da la más relevante importancia. Bueno, termino diciendo que la proyección internacional de don Alamiro lo llevó a ser el cofundador del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, que ya lleva 20 sesiones en distintos puntos del mundo. La penúltima fue en Berlín,
las hubo en fin, en distintos lados de Hispanoamérica y de Europa, lo cual ha significado tomos de elucubraciones relativas a la historia del derecho indiano, a lo cual, y con esto termino definitivamente, a lo cual don Alamiro le asignaba un papel muy importante, cuál era el de contribuir a la unidad de los pueblos hispanoamericanos. Tarea realmente impresionante y digna de valorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para continuar este encuentro, los panelistas podrán debatir entre ellos. Realizaremos 2 rondas. En la primera ronda, cada uno podrá realizar sus preguntas al resto de los panelistas o agregar alguna otra cosa que quiera decir en 3 minutos. Y en la segunda ronda, cada uno podrá responder esas preguntas e ir cerrando. También cada uno tendrá 3 minutos. Esto se realizará en el orden en que realizamos las exposiciones, por lo que comenzamos con el profesor Eric. Gracias, Francisca. La verdad es que más que hacer alguna pregunta en términos de alguna discrepancia, yo más bien querría hacer una reflexión más general en torno a lo que significa el cultivo de la disciplina de la historia del derecho en Chile. Y lo que implica desde el punto de vista de la responsabilidad del tiempo presente. Creo que la historia del derecho se ha cultivado siguiendo 2 modelos de trabajo, que uno pudiera hacer una línea de continuidad, ¿no? Y implica en definitiva que la escuela chilena de historiadores del derecho tiene 2 grandes vertientes, ¿no? Que a mi juicio Letelier habría inaugurado una de esas vertientes, y Letelier tiene conexiones con Lastarria que son indudables, ¿no? Seguiría a esa corriente Iribarren. Bascuñán habría percibido algún grado de influencia, ¿no? Y luego vendría la gran corriente de la que se denomina la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho, ¿no? Sin embargo, creo que lo que resulta de interés para el siglo XXI, para el tiempo que estamos viviendo, es asumir que en verdad en Chile hay 2 maneras de aproximarse al cultivo de la historia del derecho, y que ambas maneras de entender la disciplina resultan útiles hoy día, y que la proyección de la disciplina hacia el futuro requiere de un trabajo conjunto, requiere de un encuentro de los distintos modos de concebir la historia del derecho, porque como señalaba el profesor Duñac, en verdad no hay un intento premeditado en Alamiro de hacer un distanciamiento de Bascuñán, sino que tiene que ver más bien con los intereses de cada uno. Como señalaba el profesor Duñac, la influencia de Altamira en España en el proceso formativo de Bascuñán hace que en definitiva él termine identificando el mundo del derecho indígena como un espacio muy interesante de comprender desde el punto de vista de la historia del derecho, ¿no? Pero no son los intereses del profesor Alamiro de Ávila. Entonces, sin embargo, Bascuñán es un hito, a mi juicio, articulador, porque a Bascuñán lo podemos conectar en último término con Altamira, con Letelier, con Iribarren, pero también lo podemos conectar con la llamada Escuela Chilena de Historia del Derecho. Y en ese sentido creo que una comprensión más amplia de lo que ha significado los estudios de historia del derecho en Chile y presentar en el extranjero y a las generaciones futuras a los estudios de historia del derecho en Chile como 2 grandes corrientes que en su momento y en sus coyunturas históricas
han hecho aportes significativos, me parece que es una muy buena manera de garantizar la proyección al futuro de nuestra disciplina. Y por último, quisiera rescatar algo que me parece de enorme valor, y es, si ustedes se fijan en los juristas que hemos estudiado, todos ellos tienen una nota en común, y es que introdujeron innovación. Innovación en los métodos, innovación en el contenido, innovación en la interpretación y innovación en la enseñanza. Y entonces uno pudiera decir que otra de las características que tiene los estudios de derecho en Chile es que grandes cambios desde el punto de vista metodológico, pedagógico, del objeto de estudio, han sido protagonizados por historiadores del derecho. Y todos ellos además tienen una nota en común, que tienen proyección iberoamericana, que es también otro de los grandes méritos que la historia del derecho una medalla que con mucho orgullo puede colgarse la historia del derecho chileno. Yo siempre digo en mi clase, creo que no hay otra disciplina en Chile que tenga más proyección internacional que la historia del derecho. Y aquí el profesor Duñac es prueba de ello. Presidente del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, presidente honorario, doctor honoris causa en universidades extranjeras. No creo que exista otra disciplina chilena que pueda decir con solvencia que sus trabajos y sus investigaciones son citadas prácticamente en todos los países del mundo donde se cultiva la historia del derecho. Y eso es algo que como historiadores del derecho debemos decir para nuestros estudiantes del presente y para garantizar el futuro de la disciplina. Disminuir la importancia de la disciplina podría significar disminuir la influencia de los intelectuales chilenos, no solo en Chile, sino que también en el extranjero, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, Francisca. Muchas gracias, Eric. Felipe. Muchas gracias. Voy a intervenir colgándome de las palabras del profesor Eric Palma y aprovechando también de responder tangencialmente una o dos preguntas que se han formulado. Felipe, se le está cortando el sonido. ¿Ahora me oyen bien? ¿Ahora? Ahí sí. Bien. Como decía, voy a aprovechar de en algo las palabras del profesor Eric Palma y a través de ellas ciertamente de responder una de las preguntas o las dos que se han formulado. Porque resulta de interés mantener cierta unidad en el tratamiento de la materia. Con el tiempo, yo he llegado a pensar, con absoluta sinceridad, que la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho surgió no solo por aspectos científicos en común y ciertas concepciones científicas y valorativas, sino que también como una de las personas que ha formulado la pregunta, como una suerte de comunidad de techo, de comunidad de conocimiento y de conocimiento cotidiano. Hay una ruptura, evidentemente, entre la concepción de Valentín Letelier, que de alguna manera hunde sus raíces, como lo ha dejado dicho aquí Eric Palma, en Lastarria. Dicho sea de paso, recordemos que Lastarria es quien en 1845 sugiere en un informe al decano de la Facultad de Derecho de la Chile, que a la sazón era Mariano Egaña, que en el segundo año se introdujera una cátedra de historia del derecho en la enseñanza universitaria, basado, si no recuerdo mal, en las lecturas de Le Marier. Es decir, tiene un interés que no llegó a más, no llegó a más, pero expresa su interés. Cierro el paréntesis. Efectivamente, con Letelier existe un quiebre, y es un quiebre no del todo abrupto que se produce con Bascuñán. Lastarria es profundamente sociológico, tiene una concepción sociológica. No olvidemos que es en esa época donde la concepción sociológica y la sociología que luego se establecerá
tiene una fuerza importante intelectualmente hablando. Pero eso lleva a la formulación de grandes leyes generales, grandes leyes que explican las situaciones. Bascuñán no acepta eso porque efectivamente existen conocimientos de muchos aspectos y no puede, existiendo desconocimiento de muchos aspectos jurídicos en la materia, no pueden establecerse grandes leyes como pregona el sociología. Esto que de alguna manera Bascuñán intuye, lo profundiza evidentemente Alamiro de Ávila. Es cierto que Alamiro de Ávila no tenía simpatía con Lastarria, por distintos motivos. El último de los cuales, yo diría, es por ciertas apropiaciones intelectuales de Lastarria, que nunca terminó de explicar y que yo terminé por descubrir después. Pero eso da para otra cosa. Entonces, aquí tenemos un progreso en lo que guarda relación de cómo enfocar la enseñanza. La enseñanza de la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho, escapa de alguna manera de aspectos preestablecidos que condicionan la investigación. Se busca una investigación honesta. Bascuñán lo pregonaba, honesta. Y Bascuñán en más de una oportunidad hablaba de que muchas veces uno podía haber hecho grandes lecturas, grandes averiguaciones, buscando algo, y en virtud de lo que encuentra, todo lo que buscaba se desmorona. Bueno, el investigador debe tener la capacidad de reconocer que lo que él buscaba no se concretó y que en realidad le salió un aspecto distinto, producto de lo que haya investigado. Eso habla de la honestidad intelectual, que es una característica general en la escuela. Ese es un punto científico, que no en todas partes se da. No en todas partes se da. Además, a mayor abundamiento, guarda relación en algunos aspectos temáticos. Eso es efectivo. Felipe, sí. Ya estamos en tiempo. Después pasamos a la otra ronda. Perfecto. Javier. También me gustaría cerrar con una reflexión, como lo hizo Eric. Respecto a la importancia de la historia del derecho, yo suelo mencionarlo también en nuestra facultad. Suelo, por supuesto, mencionárselos a nuestros alumnos cuando uno justifica el curso y la inclusión de este en la malla, especialmente para alumnos que vienen, al parecer, cada vez con una base humanista menos formada y también con una ambición profesional más marcada, más presente, sumado a ello también la ansiedad propia de las nuevas generaciones, de obtener resultados más bien rápidos. De repente un ramo como historia del derecho, como filosofía del derecho, se vuelve realmente, si bien no es disruptivo en sus objetivos, por lo menos a veces pareciera ser un obstáculo. Hay que rescatar esta idea de que la historia del derecho cumple este rol, incluso desde el punto de vista de la alfabetización jurídica o cultural que debe caracterizar a un abogado. Hace unos años el decano de Derecho de la Católica, el profesor Frontaura, tuvo una idea de impulsar que profesores que somos de ciencias generales, digamos, pudiésemos también aportar en asignaturas de código, por así decirlo, derecho positivo. Y precisamente por mi formación previa en derecho comercial, se me pidió y me ofrecí para participar en una de las secciones de derecho comercial. Tenemos muchísimas secciones de derecho comercial, creo que 5 o 6 en paralelo normalmente, por cada uno de los cursos del ciclo. Con lo cual había una sección que no era dictada, digamos, por un abogado litigante, por un abogado del foro de la plaza, sino que era por un abogado que en este caso era historiador del derecho. Por supuesto, la mirada que tenía mi curso, que tenía mi curso de derecho comercial, era en algunos aspectos bastante distinta por la forma de abordar muchos de los problemas. Todavía me acuerdo
Derecho Comercial 1, cuando se hablaba del comerciante, bueno, la explicación histórica que hay del por qué se optó por esa solución resulta fascinante, la explicación de las figuras que allí se consagran, digamos, de las actividades que allí se contemplan, resulta fascinante desde el punto de vista histórico, y la explicación, me pasó que tenía a veces alumnos repitentes del curso que lo habían tenido previamente con un profesor de formación más bien forense, ¿no? Y me decían, bueno, ahora entiendo el por qué existe, qué es lo que está detrás del derecho de llaves, qué es lo que está detrás del establecimiento de comercio, precisamente porque una explicación histórica ayudaba a ilustrar de mejor manera el punto. Y la segunda reflexión es que es necesario el impulso y la formación de nuevos historiadores en el derecho. Algo mencionábamos a propósito de esto antes de iniciar este coloquio, cuando todavía estaban las cámaras en off, pero es necesario incorporar a nuevas personas a la disciplina. Yo veo con preocupación que efectivamente tenemos cada vez menos personas que están llegando. En la Universidad Católica de Valparaíso se incorporó este joven profesor Fernando Pérez Godoy. De la Universidad de Chile nosotros contamos con promesas, bueno, algunas no tan promesas ya, como el profesor Claudio Barahona, el profesor Roberto Cerón, o el investigador Felipe Westermayer. Y en la Universidad Católica de Chile con el profesor Carlos Villarroel, que recientemente se ha doctorado e incorporado como profesor de la facultad. Pero sin embargo sigue estando presente, especialmente considerando el aumento de las universidades en Chile y la necesidad de cátedras, de contar con historiadores del derecho profesionalmente formados, que formen comunidad y que tengan actividades periódicas y con proyección en el tiempo, digamos, con bastante recurrencia. Recuerdo que la última vez que nos pudimos reunir, por lo menos con Eric, recuerdo, fue en este coloquio que organizó Roberto Cerón junto con historiadores de la justicia en la sede Pío IX. Y la última vez que también tuvimos una reunión de historiadores del derecho fue en Antofagasta. Si Felipe o don Antonio me recuerdan el año, pero puede haber sido el 2017, quizás demasiado tiempo ya. Entonces es necesario retomar, y bueno, en ese sentido esta oportunidad es una excelente instancia para que podamos nuevamente tomar contacto y reunirnos y participar en comunidad. Eso. Gracias, Javier. ¿Antonio? Ya. Bien. Yo querría hacer dos observaciones nada más. La una, referente a Jaime Izaguirre. Hizo muy bien Javier en hacer referencia a ese libro sobre los límites de Chile. Y no hay que olvidar que Jaime Izaguirre tuvo una importantísima participación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Academia Diplomática, que es un aspecto de su vida académica, porque ahí se daban clases bastante importante, bastante relevante. De tal manera que ese es un punto que hay que rescatar, creo yo. Y lo otro es rescatar la figura de Manuel Salvat Monguillot, que realmente es un historiador del derecho de primerísima categoría, y yo diría que es la mano derecha de Alamiro de Ávila permanentemente. Es una amistad preciosa que existió desde los tiempos en que ambos eran estudiantes de la Facultad de Derecho, y que se mantuvo hasta el fallecimiento de Alamiro de Ávila. Don Alamiro era muy dado, como bien lo puntualizó Felipe Vicencio, a los trabajos cortos, ¿no? Y los temas que ya eran de mayor enjundia se los encargaba a Manuel Salvat. Bueno, y Manuel Salvat,
con ese ingenio que él tenía, lo llevaba adelante, lo sacaba adelante, de tal manera que hacían una dupla de gran eficacia. Bien, eso es todo lo que quería decir, nada más. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias a todos. Han sido 4 magníficas exposiciones y muy interesante el diálogo final. Solamente quería decir 2 cosas. Uno, intentamos no aplicar el que aparentemente era el sistema de Alamiro de Ávila de demostrarles que ha terminado el tiempo a los expositores, según una vez me contó Alejandro Guzmán Brito. Ustedes me podrán confirmar si era cierto o no, que él tenía una campana muy grande. Cuando, según su reloj, se terminaba el tiempo, y aun cuando Antonio o alguien más estuviera en la mitad de la idea, él simplemente hacía sonar la campana muy ruidosamente. Yo no lo vi nunca, pero seguramente ustedes me podrán confirmar o no. Era así Antonio, Felipe o Eric. No sé si lo habrá visto Javier. Están con sus micrófonos desconectados. Yo Sí, nunca participé en un congreso con él. Don Alamiro, es decir, aquí la autoridad es don Antonio. sí, era muy estricto en los tiempos. Me acuerdo que en un congreso que hubo en Ecuador, hubo un señor que llegó atrasado y Alamiro lo mandó a sacar para afuera, pero poco menos que mano militar, y era nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores que estaba ingresando a la sesión. Sí, pero era muy estricto, efectivamente. De acuerdo. Bueno, y en segundo lugar, muchas gracias, Antonio. En segundo lugar, decir que podemos pensar entonces en un segundo encuentro de historiadores del derecho para fin de año o el próximo año. Quedamos todos muy entusiasmados. Hacer justicia a Manuel Salvat, como decía Antonio, y hacerlo comparecer entre los historiadores, quizás a Ítalo Merello, Iribarren, no sé cuál será los nombres, o al que fue no puedo decir mi maestro, pero en parte sí, en mi tesis doctoral, que fue una reconstrucción histórica y dogmática. Yo tuve mucha afición a la historia durante mi juventud, y Antonio se recordará. Ismael Sánchez Bella, historiador español, y quizás otros más significativos. Así que mi profundo agradecimiento en nombre de todo el equipo para todos ustedes. Eso nada más. Así entonces damos por finalizado este encuentro número 19 dedicado a historiadores del derecho. Agradecemos a los exponentes, a los ayudantes y a la amplia concurrencia de participantes. Comenzando en agosto del año pasado y efectuando 2 encuentros mensuales, se han efectuado ya varias instancias que se irán materializando en un libro cuyo primer tomo ya está por salir. Los dejamos invitados a los próximos encuentros. El 30 de junio, para conmemorar el encuentro número 20, tendremos positivistas, Kelsen, Hart, Bobbio y Purillín, en donde nos acompañarán María Beatriz Arriagada, Flavia Carbonell, Álvaro Núñez y Alejandro Calceta. El 15 de julio tendremos a Alejandro Guzmán Brito, en donde contaremos con Patricio Carvajal, Hernán Corral, Felipe Vicencio y Carlos Salinas. El 29 de julio tendremos juristas de la minería, Lira, Ildósola, Uribe y Ruiz Puljois, en donde nos acompañarán Carlos Clausen, Hipólito Sañartu, María Paz Pulgar y Sergio Gómez. Esperamos que puedan continuar participando para releer a estos juristas. Afortunadamente, el ciclo ya lleva más de 20.000 reproducciones en nuestras redes sociales. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias.
Adiós a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas Adiós a noches. todos. Eric, Javier, don Antonio y Alejandro. Adiós. 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 Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Que estén Chao, muy Felipe. bien. Buenas noches.